Hace más de 3 décadas se vivió en el barrio de Albaicín uno de los sucesos más impactantes y trágicos de la historia reciente de Granada. Se trata del denominado exorcismo de Albaicín, que ocurrió el 30 de enero de 1990. Tuvo como triste protagonista y víctima a Encarnación Guardia Moreno, que sufrió un exorcismo voluntario que la llevaría a la muerte después de varias horas de interminable sufrimiento. Era una mujer humilde que pasó 8 años en Francia trabajando en un hotel. Durante su estancia en Tierras Galas, se relacionó con el propietario del hotel en prácticas espiritistas y de magia negra a las que asistía asiduamente. En aquellos rituales se producían orgías y en una de ellas, Encarnación creyó haber quedado embarazada. Durante el transcurso de aquellas sesiones, Encarnación cayó en una especie de trance o delirio en el que aseguraba que tenía el demonio en el cuerpo y pidió a sus primas, también presentes en esas reuniones, Enriqueta e Isabel, y al curandero Mariano, apodado el Pastelero, que le ayudasen a eliminar de sus entrañas al hijo del demonio. Por lo visto, Encarnación Guardia estaba convencida de que había sido poseída. Así lo creía desde que había regresado de Francia, donde había participado en algunas sesiones de magia negra. El 30 de enero por la tarde, las primas comenzaron a preparar el exorcismo. Le hicieron beber a Encarnación agua caliente mezclada con sal. Tantos vasos que Encarnación comenzó a vomitar, pero creyeron que la cosa iba bien. Seguidamente la desnudaron y quemaron la ropa que llevaba puesta. Se deshicieron de sus joyas y alhajas, por decir el curandero que estaban contaminadas por el demonio. Después de ello, la hicieron sentarse en el retrete, con el fin de que expulsase el espíritu maligno de Satán que la había poseído. A todo esto, además de no dejar de darle vasos de agua caliente con sal, también le hacían beber un brebaje compuesto por zumo de naranja, agua, aceite, vinagre, sal y pimienta. Si la supuesta poseída decía basta, sus primas y el pastelero le daban golpes y la zarandeaban violentamente para que ingiriera el líquido. A las 8 de la mañana, ya del día 31, se procedería al exorcismo en sí. La elegida para extraerle el demonio del cuerpo fue su sobrina Josefa. Había que hacerlo porque si no, Lucifer se metería en otra de las mujeres de la familia que estuviera embarazada. A media mañana de ese día, los intervinientes se mostraban contrariados porque Encarnación no conseguía expulsar el demonio del cuerpo. Había que hacer algo más. Es entonces cuando viene la parte más macabra del asunto, que incluyó hasta una aguja de tejer. Lo que siguió es de un salvajismo tal que es imposible narrarlo por aquí. Para quien esté interesado, dejo enlaces en la descripción del video que pueden aclarar este punto. Eran ya las 4 de la tarde del día siguiente, y como Encarnación no regresaba, sus hermanas fueron a buscar la casa de sus primas, pero éstas no les permitieron entrar debido a que la sesión no debía ser interrumpida. Las hermanas, inquietas, regresaron a su casa y le contaron a su padre lo sucedido. Esta vez acudieron todos a la casa y al ingresar encontraron una escena dantesca. El cuerpo desnudo y amoratado de Encarnación en medio de un gran charco de sangre. Se pidió de inmediato una ambulancia que trasladó a Encarnación al Hospital Ruiz de Alda de Granada, pero fue demasiado tarde. Según un comunicado del hospital emitido el mismo día, Encarnación Guardia ingresó en estado de coma profundo y shock próximo a una parada respiratoria, con contusiones y hematomas. En el interior del muslo izquierdo se le apreció forzamiento anal y un gran aumento de sodio en sangre. Pocas horas después, los participantes en el exorcismo eran detenidos. Mariano Vallejo Fuentes, de 47 años, el supuesto exorcista, un tipo con el coeficiente intelectual fácil de superar, pero con un gran poder de manipulación. Enriqueta Guardia Muñoz, de 19, Isabel Guardia Alonso, de 22, y Josefa Fajardo. Y el 15 de enero de 1992 se realizó el juicio con las declaraciones de los acusados. Hubo diversidad y disparidad en las versiones de los hechos, pero se señaló al pastelero como la persona que realizó el exorcismo a petición de los familiares de la víctima. Se acusó a Enriqueta e Isabel de convencer a la víctima de acudir al ritual y darle de beber la pócima de sodio.
aunque ellas lo negaron y acusaron al hombre de ser el único responsable. Cuando se publicó la exclusiva, Encarnación no había muerto, estaba en coma. Pero falleció a las pocas horas y entonces se supo el resto de la historia y quiénes habían sido los protagonistas en aquel suceso, sin duda uno de los más funestos y macabros de la historia policial de Granada. La Audiencia Provincial de Granada pidió un total de 5 años de prisión para los detenidos por delito de lesiones e imprudencia temeraria. Para María Alonso, propietaria del inmueble en donde sucedieron los hechos, se pidieron 2 años y medio por no haberlos impedido. La sentencia fue pronunciada el 17 de marzo de 1992. El pastelero y las 2 primas fueron condenados a 5 años de prisión, Josefa a 2 años y medio y la dueña de la casa donde se llevó a cabo la sesión resultó absuelta. El pastelero moriría pocos años después, totalmente convencido de que lo que había hecho era necesario para que Encarnación expulsara al demonio del cuerpo. El médico forense Manuel García Blázquez efectuó la autopsia al cadáver de Encarnación. Fue un trabajo detallado que recogió en su libro El exorcismo de Albaicín, donde da buena cuenta de todos los hechos que rodearon este caso macabro. El forense decidió escribir el libro desde la fría noche de enero en que hizo la autopsia. Yo fui al depósito de cadáveres dispuesto a encontrar al demonio. De haber sido así, no lo hubiera ocultado, aunque mi credibilidad como médico se hubiera resentido y me arriesgara a perder el trabajo, pero todo estaba perfectamente claro. Encarnación murió de un síndrome hiperosmolar causado por la ingestión de unos 3 kilos de sal disueltos en agua. El forense ha leído desde los días inmediatamente posteriores a la muerte de la mujer numerosos libros sobre los sorprendentes efectos de la histeria y sobre los rituales satánicos. La familia de Encarnación Guardia conversa con muertos y aparecidos del mismo modo que otros comentan los programas de televisión. En su escala de valores, la persona de la familia más influyente es aquella que tiene más acceso a contactar con los espíritus. Yo no creía que en nuestra época pudiera ocurrir esto y me he llevado una sorpresa, pero es así. Así se explica todo lo ocurrido. El libro defiende el fundamento científico de todos los fenómenos supuestamente demoníacos contados al juez, por los que trataron de sacar de la matriz de Encarnación un engendro del diablo, operación que ella misma había sugerido. Las personas que participaron en el falso exorcismo conocían perfectamente cómo tenían que actuar. Si a Encarnación le hubieran dado en primer lugar la sal diluida en agua, hubiera muerto en menos de 2 horas. Sin embargo, primero le administraron vinagre y pimienta, que impiden la absorción inmediata por el estómago de la sal, con lo que la sesión de exorcismo se prolongó varias horas. García Blázquez es autor de numerosas publicaciones científicas, pero fue la primera vez que probó suerte en un género mixto entre el testimonio novelado y la divulgación. Incluso los católicos no hablamos hoy del demonio por temor al ridículo. En mi libro busco para todo una explicación científica y cuando no la encuentro lo digo, pero no añado más. Solo hay un dato para el que el médico no ha encontrado una justificación verosímil: la erización de los largos cabellos de Encarnación. Unos días más tarde de la muerte de la mujer, visité a los detenidos, que estaban en celdas separadas, y todos coincidieron en el detalle del pelo. Eran cabellos largos, de 40 o 60 centímetros, y los músculos capilares no tienen fuerza para erizarlos. Esta circunstancia no fue probada en la autopsia, aunque el forense no duda del testimonio de los inculpados. Si ocurrió de esta manera, fue un caso de alucinación colectiva, señala. En el análisis forense dictaminó que tenía los músculos del cuello aflojados hasta el límite, como si su cabeza girase en redondo 360 grados. Igualmente, los forenses iban haciendo fotografías en película normal e instantáneas Polaroid que avalaban los hallazgos del doctor García Blázquez y los otros especialistas. Hay otro hecho curioso que se narra de la siguiente forma. Las diferentes imágenes se fueron depositando sobre una mesa, vueltas hacia abajo para evitar que la luz de los tubos fluorescentes dañara la emulsión.
Al terminar el estudio, bien entrada ya la madrugada, se dispusieron a comprobar el resultado obtenido en las instantáneas. Inexplicablemente, la mayoría de estas aparecían veladas y las que habían logrado impresionar alguna imagen las mostraban tan borrosas y distorsionadas que no resultaban válidas.